da propósito a tu vida. Esta carrera te da esperanza para el futuro. Esta carrera tiene una recompensa de gloria al final cuando crucemos la línea de meta. En el atletismo solamente uno gana. ¿Sí o no? En el atletismo solamente uno es el que gana, solamente uno es el que recibe la recompensa cuando concluye la carrera. Pero en la carrera cristiana, todos los que perseveran hasta el final ganan dicha carrera. Y escúchenme bien, hermano, nosotros no estamos compitiendo el uno con el otro. Nosotros no estamos compitiendo entre nosotros, competimos contra la carne, competimos contra el mundo y competimos contra el mismo Satanás. Hay obstáculos a lo largo de esta carrera. Hay obstáculos a lo largo del recorrido que podrían hacerte a ti y a mí bajar el ritmo que llevamos. Hay obstáculos que nos hacen a nosotros tal vez pensar en volver atrás. Y hay obstáculos que tal vez puedan hacer que algunos pudieran rendirse. Pero la exhortación que estos textos nos traen esta mañana es: no dejes de correr hasta que hayas terminado la carrera de la fe. Por eso he titulado el sermón de esta mañana: sigue corriendo. Sigue corriendo. Por lo que si el llamado de estos textos es a seguir corriendo, la pregunta que nos hacemos es: ¿qué necesitamos entonces para seguir, para permanecer en esta carrera? Y pienso que el escritor a los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, nos presenta 4 verdades que debemos hacer para permanecer en esta difícil pero maravillosa carrera de la fe. Y lo primero que vemos en este texto como una verdad para nosotros permanecer corriendo en esta carrera de la fe es: corramos con seguridad. Corramos con seguridad. Miren la primera parte del versículo 1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos. Aquí los destinatarios originales de esta carta a los hebreos se sintieron altamente tentados de poder abandonar la fe y regresar a un sistema legalista en el que habían vivido durante mucho tiempo. Es por eso que se conecta el correr con seguridad a la luz del capítulo anterior, del capítulo 11. Es por eso que este versículo empieza por tanto. Cada vez que usted ve en la Biblia por tanto, usted se para ahí y mira para atrás, porque se lo están diciendo a la luz de lo que te dije, por tanto te voy a dar otra información. Entonces, esta expresión por tanto, lo que tenemos que hacer es conectar con el capítulo 11. Entonces, ¿qué hay en el capítulo 11? En el capítulo 11, el escritor enumera a lo que le hemos llamado los héroes de la fe, para poder recalcar un punto central de lo que él está diciendo en este capítulo 12. Y él le está diciendo a estos hermanos: si regresas a un sistema de obras, si regresas al sistema legalista al cual ya tú saliste, no te unirás a grandes hombres y mujeres del Antiguo Testamento, porque ellos vivieron por fe, no por las obras. Por eso el capítulo 11 es conocido como el Cooperstown de los héroes de la fe, el salón de la fama de los héroes de la fe. Y aquí el escritor a los hebreos nos presenta una lista no exhaustiva, pero una gran lista de hombres y mujeres que corrieron la carrera de la fe antes que tú y antes que yo. Hombres y mujeres como Abel, como Noé, como Abraham, como Sara, como Moisés y como muchos otros. Y ahora yo quiero que podamos ver en este versículo 1 del capítulo 12 la frase tan gran nube de testigos.
Esto no significa que estos hombres y mujeres citados en el capítulo 11 están sentados, estos santos están sentados como una especie de grada cósmica mirando todo lo que nosotros estamos haciendo. Esa no es la idea del texto. No es que están sentados en esa grada cósmica desde el cielo mirando qué están haciendo cada uno de los creyentes a lo largo de la historia. No, sino que sus vidas dan testimonio de que es posible correr esta carrera con fidelidad. Ellos no eran perfectos, pero vivían por fe. Ellos son testigos, no observadores. Tenemos una gran nube de testigos, no una gran nube de observadores. Es su vida la que nos da a nosotros un testimonio de que es posible llegar hasta el final con fidelidad. Como bien dijo alguien, el punto principal del autor a los hebreos en este texto es lo que vemos en ellos, no lo que ellos ven en nosotros. Estos hombres y mujeres del Antiguo Testamento que terminaron la carrera nos dan un contundente testimonio de que vale la pena seguir en esta maravillosa carrera. Es como si Abraham te dijera: si yo pude llegar a la meta, tú lo podrás lograr. Es como si Isaac se sentara delante de ti y te dijera: si pude terminar esta carrera, tú también lo puedes hacer. Es como si Rahab, aquella prostituta de Jericó, esta prostituta gentil que está ahí dentro de los héroes de la fe, se sentara delante de ti y te dice: si yo pude terminar esta carrera, tú también lo puedes hacer. Amados a la iglesia, yo pienso que estos textos no se limitan a los santos del Antiguo Testamento mencionados en el capítulo 11. A lo largo de toda la historia de la iglesia cristiana, nosotros hemos podido ver aquellos grandes hombres y mujeres, estos santos hombres y mujeres que llegaron hasta el final de su carrera. Y es como si ellos también te pudieran decir: si yo pude terminar la carrera, tú también lo puedes lograr. De hecho, hoy estoy seguro que en esta iglesia hay hombres y mujeres que, aunque no han terminado la carrera, han superado áreas en las cuales tú y yo todavía estamos patinando en la vida cristiana. Y ellos pueden decirte: si yo lo he logrado, tú también lo puedes hacer. Y la pregunta es: ¿por qué lo han podido lograr? ¿Por qué han podido llegar hasta la meta? ¿Por qué todos estos que describe el escritor a los hebreos en el capítulo 11 son esa gran nube de testigos que nos están diciendo: se puede lograr, se puede llegar hasta el final con fidelidad? Bueno, el apóstol Pablo responde a esa pregunta en Filipenses capítulo 1, versículo 6, donde él dice: estoy convencido precisamente de esto. La pregunta es: Pablo, como dice Reina Valera, ¿de qué que tú estás completamente persuadido? Pablo, ¿cuál es lo que te tiene a ti con una convicción de esto? La respuesta de Pablo es que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará, la completará hasta el día de Jesucristo. Amados hermanos, no estamos corriendo esta carrera solo. Hay una historia detrás de nosotros. Hay una familia de la fe que nos precede. Cuando vengan las dudas, mira los testigos que tienes a tu alrededor. Cuando vengan esos momentos de dificultad, mira todos los testigos que han terminado esta carrera, porque ellos son la evidencia de que Dios sostiene a todos aquellos que corren por la fe esta maravillosa carrera.
Como lo vemos en Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, ¿qué es lo que hay que imitar? Su fe. Su fe. Tengo una amiga que es maratonista, porque pienso que la vida cristiana, en vez de ser una carrera de como corre Mary Lady, la vida cristiana es como correr un maratón. Y yo le preguntaba, ella se llama Jenny, ella es maratonista, ha corrido diferentes maratones, el de Boston, Nueva York. Es decir, esa mujer corre y mucho. Y mientras estaba preparando el sermón, le preguntaba muchas cosas acerca de lo cómo es un maratón, porque yo no corro ni para, yo creo que ni para salvar mi vida, pero ella no, ella corre. Y yo le hacía muchas preguntas y yo decía, pero ¿cómo estos maratones que son 42 kilómetros corriendo? Me dice, mira, un maratón, cuando yo voy y corro un maratón, yo veo videos de quienes ya han corrido el maratón. Yo escucho gente que ha tenido la experiencia de correr esos maratones una y otra vez, una y otra vez. Amados hermanos, la vida cristiana, ya hay otros que han dejado huellas delante de nosotros. No eres el primero que va a cruzar la línea de meta. Ni eres el único. Puedes correr con seguridad porque Dios ha sido fiel con otros corredores antes que tú. Dios ha sido fiel con otros corredores que ya pasaron la línea de meta. Y si Él ha sido fiel con ellos, también será fiel para contigo en esta carrera hasta el final. Y tú puedes correr con seguridad por lo que Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 33. Jesús dijo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan ¿qué? Paz. Aún, y Él nos está diciendo, la carrera que ustedes van a estar corriendo es una carrera difícil. Porque Él dice, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Es decir, Él nos está diciendo, cuando entres en esta carrera es sumamente difícil. Por ende, ya Él nos está diciendo, la carrera es difícil, en el mundo tendréis aflicción. Ahora, ¿cuál es la esperanza aquí? Pero confíen, yo he vencido al mundo. Puedes correr con seguridad por lo que Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga ¿qué? Tenga vida eterna. Y hay una promesa de aquel que está diciendo eso. Y dice, y yo lo resucitaré en el día postrero. Puedes correr con seguridad por lo que Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículos 28 y 29. Yo les doy vida eterna. Y ahí hay una expresión que debería de generar en cada uno de nosotros la mayor fuente de gozo mientras corremos. Él dice, yo les doy vida eterna y no perecerán, ¿cómo? Jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amados hermanos, si estas contundentes declaraciones de Jesús no te dan seguridad mientras corres esta carrera, nada lo hará. Nada podrá darte una mayor seguridad mientras corres esta carrera, sino el hecho de saber que Jesucristo está contigo y se ha comprometido de poder hacerte terminar esta carrera hasta el final.
Amados hermanos, no importa las dificultades que nos están, que tengamos presente mientras corremos esta carrera. El llamado de Dios es sigue corriendo. No te detengas, corre con seguridad, porque mayor es el que está con y en nosotros que nuestras propias adversidades. Corre con seguridad hasta que cruces la línea de meta. Eso es lo que vemos como primera verdad para poder mantenernos corriendo en esta carrera de la fe. Corramos con seguridad. Pero lo segundo que el escritor a los Hebreos nos presenta para nosotros continuar corriendo es: corramos con disciplina. Versículo 1. La segunda parte del versículo 1 nos dice: despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Esta amiga se levanta todos los días a las 5 de la madrugada. Todos los días. A correr. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, día de fiesta, fin de semana largo. No importa donde ella se encuentre. Ella puede estar de vacaciones en Samaná. Puede estar de vacaciones en un resort en Punta Cana. Puede estar donde sea. Puede estar en Nueva York en medio del invierno. Y a las 5 de la mañana esta mujer se levanta a correr. Y yo le digo: Jenny, pero porque, ¿verdad? Vamos a ser realistas, mi hija. Un día, déjalo pasar, quédate acostadita. Y ella me dice: no, yo puedo quedarme un día sin ir a correr. ¿Cuál es el problema? El día después que yo dejé de correr, levantar ese cuerpo otra vez es un tema. Ella dice: el maratonista requiere ser una persona disciplinado. Tiene que levantarse, hacer su rutina, correr y correr como que no es nada. Y no es de que va a correr de que 1 kilómetro. Esa gente corre muchísimos kilómetros todos los días en la mañana. Por eso el texto nos dice que debemos de correr con disciplina. Por eso él dice, el escritor a los Hebreos utiliza una palabra aquí que dice despojarnos. Y la imagen que esta palabra nos presenta es quitarse prendas viejas, sucias y arruinadas. De hecho, es la misma palabra que Santiago utiliza en Santiago capítulo 1, versículo 21, cuando dice: por lo cual, desechando, ¿qué? Toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es la misma palabra que el apóstol Pedro utiliza en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1, cuando dice: por tanto, desechando pues, ¿qué? Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. El escritor a los Hebreos utiliza esta expresión con un llamado a una acción clara, contundente y aún más determinante. Si queremos correr con determinación, hay 2 estorbos que debemos apartar sin titubear de una manera definitiva. Así como mi amiga se tiene que levantar todos los días en la mañana, hay 2 estorbos que el escritor a los Hebreos nos está diciendo que nosotros tenemos que despojarnos, que quitarnos, sin ni siquiera nosotros titubear en hacerlo. Y lo primero que él nos dice que tenemos que despojarnos es de todo peso. Y la palabra traducida aquí como peso solo se usa aquí en todo el Nuevo Testamento. Por eso me llamó la atención. Esa palabra solo aparece en este capítulo 12, versículo 1. Y el escritor no nos está diciendo tienen que bajar de peso porque no pueden correr esta carrera si están gordos. Porque muchos de nosotros ya no pudiéramos seguir corriendo esta carrera, ¿verdad? Por ende, la idea del texto no es el tema del peso por lo gordo que pudiéramos estar. La preocupación del escritor aquí es la carrera
no el entrenamiento para correrla. De hecho, ella corre todos los días con unas pesas aquí. Ella corre con una pesita ahí puesta en los pies, ella va corriendo con su pesa. Yo le digo, pero Jenny, espérate. Dice, pero tú corres con esa pesita, pero y en medio del maratón, cuando tú estás corriendo con esa pesa, no es un problema. No. Ella dice, el que corre en un maratón con unas pesas puestas en los pies, todo el que lo vea decir, pero o tiene problema o es estúpido. Literalmente fue su palabra. Es decir, ¿cómo va a ser que tú vas a correr con algo que te pueda impedir? De hecho, anteriormente los que corrían en los primeros tiempos de estos maratones corrían casi desnudos. ¿Por qué? Porque no querían que nada, ninguna ropa le hiciera resistencia o estorbo para ellos poder correr con mucha fluidez. Por lo tanto, hermanos, debemos de despojarnos de todo peso. Y el peso aquí no es algo pecaminoso per se, porque él lo va a decir un poquito más hacia adelante. Por ende, el peso del cual el escritor a los hebreos nos está diciendo aquí no es algo inmoral tampoco. Ni tampoco es algo malo en sí mismo. Incluso ese peso puede ser algo bueno. Sin embargo, es necesario eliminarlo si obstaculiza con nuestro progreso espiritual. John MacArthur, en su comentario a los hebreos, comenta, el problema no radica en el peso, sino en su efecto. Nos impide correr bien y por lo tanto ganar la carrera. Amados hermanos, el peso es todo aquello que te frena. Es todo aquello que apaga tu celo por Dios. Es todo aquello que apaga tu apetito por la palabra de Dios. Es todo aquello que se convierte en una excusa fácil para faltar a la iglesia, para alejarte de las cosas de Dios. Es todo aquello que se convierte en una excusa fácil para nosotros poder desentendernos de las cosas del Señor. Es todo lo que intenta comprometer tus valores cristianos. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu peso? Y no me digas tantas libras, sino ¿cuál es tu peso? ¿Es un pasatiempo? ¿Es una posesión? ¿Es una relación? ¿Es un placer? ¿O es un entretenimiento? ¿Qué es? Esta es una pregunta muy personal. No puedes responder esto por nadie más. Porque mi peso no puede ser el tuyo. Ni el tuyo puede ser el mío. Amada iglesia, tu peso es cualquier persona, lugar o cosa que te impida correr la carrera cristiana con firmeza. Por ende, lo que el escritor a los hebreos nos está diciendo aquí es, despojémonos y pongamos eso en su justo lugar. El segundo estorbo que el escritor a los hebreos nos está diciendo es, despojémonos de todo ¿qué? Pecado. Si despojarnos de todo peso es muy importante, imagínate el poder despojarnos del pecado que nos envuelve. En una ocasión leí a alguien que escribió esto, él decía, no hay santo tan santo que no se dé cuenta de ciertas tendencias que si se le permite controlarlo, lo llevarían al colapso de su testimonio. Hemos visto tantos hombres de Dios
que se dejaron envolver del pecado y hoy su testimonio está en el suelo, han colapsado. De hecho, todo cristiano, yo no sé tú, pero yo estoy sujeto a tentaciones. ¿Por qué? Porque todo creyente está sujeto a tentaciones. Vivimos en un mundo roto que es contrario a lo que nosotros buscamos. Como digo, somos santos con problemas de pecado. Si luchamos contra el pecado, eso es una lucha, es una batalla. ¿Por qué? Porque hay pecados remanentes que pueden hacernos tropezar a menos que la gracia libertadora de Jesucristo nos sostenga en esos momentos difíciles. Sin embargo, hermanos, nosotros no podemos ser victoriosos con una mentalidad y decir, bueno, a Dios que me ampare. No. Debemos asumir nuestra responsabilidad de nuestros pecados. Cuando David fue confrontado, ¿qué fue lo único que David dijo? He pecado. Y no volvió a hablar más. Debemos asumir la responsabilidad de nuestros pecados. Cuando nosotros identifiquemos pecados en nuestra vida debemos de despojarnos de él. Sean pecados que para nosotros sean grandes, sean pecados que para nosotros sean pequeños. Todo pensamiento, toda palabra o toda actividad pecaminosa debe ser despojada de una vez y por todas. Es como decía aquel puritano en su libro de la mortificación del pecado, John Owen. Él decía, cuando el pecado se asoma, tírale a matar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, tristemente? Nosotros le tiramos, pero le tiramos para neutralizarlo. Y de una vez le ponemos un tanquecito de oxígeno por si lo necesito más tarde. No le tiramos a matar. El apóstol Pablo nos dice que de la única manera que nosotros podemos matar el pecado se mata del hambre. Eso lo aprendimos nosotros de Josué Raimundo, que está ahora en la presencia del Señor. Al pecado se mata del hambre. ¿Cómo así? Sí, porque él dice, no satisfagáis para los deseos de la carne. No le dé de comer a tu pecado y él va a morir. Ahora, noten con cuidado que este texto nos dice por qué no debemos de jugar ni coquetear con el pecado. La Nueva Versión de las Américas traduce ese texto y dice, porque el pecado fácilmente nos envuelve. Fácilmente nos envuelve. Es el pecado que nos envuelve hasta que nos rodea y estamos rodeados y amarrados por él. Ahora, piensa por un momento en lo que estamos viendo en estos textos. Tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos que nos rodean. Pero también, por otro lado, estamos rodeados del pecado que nos asedia. La pregunta es, ¿seguirás el ejemplo de aquellos fieles que llegaron al final o seguirás el camino del pecado? Hermanos, cuidémonos de la pecaminosidad del pecado. No podemos jugar con el pecado y luego sentarnos como que nada ha sucedido. Si coqueteamos con él, fácilmente seremos envueltos. Por eso el rey Salomón nos recuerda en Proverbios capítulo 5, versículos 22 y 23, de sus propias iniquidades será presa el impío, y en los lazos de su pecado quedará atrapado. Morirá por falta de instrucción y por su mucha necedad perecerá. Amados hermanos, somos llamados a correr esta carrera con disciplina. Y esto implica que debemos de ser intencionales en quitar todo estorbo que nos impida correr y seguir corriendo con firmeza esta maravillosa carrera de la fe.
Ahora notemos que el Espíritu Santo en este texto no nos está diciendo intenta dejarlo. ¿No es eso lo que dice el texto? Intenta dejar el pecado que te está asediando. No, no. El texto dice despojémonos. Por lo que, amados hermanos, decide, rompe, confiesa y huye de todo aquello que te impide correr con determinación esta carrera de la fe hasta que lleguemos a la meta final. El escritor a los Hebreos nos ha dicho que para poder seguir corriendo esta carrera y poder llegar hasta el final, debemos de correr con seguridad, debemos de correr con disciplina. Y ahora nos dice que debemos de correr con paciencia. Última parte del versículo 1 dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos capítulo 12, 1 y 2 está compuesto por una sola oración extensa. La idea principal de esta oración se encuentra al final del versículo 1 y es corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta palabra paciencia que aparece aquí es una perseverancia activa. No es como cuando tú estás en el médico sentado ahí, que tú no puedes hacer, que me perdonen los doctores, los médicos que están aquí, pero es difícil. Tú tienes que sentarte ahí, ¿cómo? Tranquilo, a esperar que él llegue y que él termine, y cuidado si no hay una emergencia y tú tienes que seguir sentado ahí. ¿Y cómo nos llaman cuando vamos somos unos pacientes? Yo doy una campaña que digo, no me ponga que soy un paciente, yo soy un cliente suyo. Pero el término que se usa es paciente. Pero ese paciente es una paciencia o una perseverancia inactiva. Tú estás sentado ahí esperando, tranquilo. No siempre tranquilo, pero sentado sin poder hacer absolutamente nada. No, esa no es la palabra que el escritor a los Hebreos está utilizando aquí. La palabra que él está utilizando aquí es una perseverancia activa, es una resistencia, es estar firme bajo presión, es esa capacidad de aguante que tú tienes mientras esperas. No se refiere simplemente a una actitud pasiva como quien está sentado esperando, sino a una fuerza activa que permanece corriendo en medio de la carrera. A pesar del cansancio, a pesar del sufrimiento, a pesar de las pruebas, a pesar del tiempo, permanece corriendo. La vida cristiana, amados hermanos, no es una carrera de 100 metros. Como hemos dicho, es un maratón. Y es un maratón de toda la vida, donde se requiere mucho esfuerzo, donde se requiere mucha determinación. Por eso el escritor a los Hebreos nos dice aquí que debemos de correr con paciencia. Y esta paciencia en el texto es esa perseverancia. Y la perseverancia es poder soportar la carga durante mucho tiempo. Es esa determinación firme de seguir adelante sin importar la tentación de rendirte en medio de la carrera. Por lo que la fe victoriosa no es como la adrenalina que hace que uno sube y cuando se va, baja. No. Es más como el corazón, que todo el tiempo está latiendo firmemente, sin importar cómo te sientas. Ese corazón está, porque el día que ese corazón deje de palpitar, ya. Tú te puedes subir la presión, pero ese corazón está ahí. Mira, bombea más, bombea menos, pero está ahí. Todo el tiempo. Así es como terminas la carrera cristiana. Por ende, corramos con paciencia la carrera que nosotros tenemos por delante. Ahora, notemos con cuidado lo que el texto dice. Dice, la carrera que tenemos por delante. Indica que esta carrera ya se desarrolla sobre una pista predeterminada. Yo le preguntaba a mi amiga, ve acá, pero no hay forma de que, porque tú vas a correr 42 kilómetros, de que tú, como hay tanta gente corriendo, que tú
te cabulla y salga más para adelante y te corte un pedazo. Dice, mira, hubo una mujer que al principio, en los primeros maratones, esa mujer rompió un récord. En uno de estos maratones internacionales, rompió un récord. Y esta mujer, lo extraño es que todo el que llegó después de ella, llegó con la lengua como una corbata. Es decir, explotaba, así. Pero esta mujer llegó primero, rompió un récord y esa mujer está, miren, tranquila. Todos los corredores dijeron, pero es que hay un tema, porque que no puede ser. Y muchos de los que habían llegado dijeron, pero es que yo nunca la vi durante la carrera. Nunca la vi. Cuando empezaron a ver, a investigar, ella se salió de la carrera, se montó en un vehículo y apareció más para adelante y después siguió corriendo. A partir de ahí se han puesto dispositivos, eso ha ido mejorando, lo han ido, ¿verdad? Y ahora hay dispositivos que van censando por dónde tú vas y todo eso. Amados hermanos, la vida cristiana, en la vida cristiana no hay atajos. En la vida de la fe no hay un lugar por donde tú puedas truquear la pista que se ha determinado que tenemos que correr. No hay atajos. Correr con paciencia significa no sorprenderte cuando la carrera se pone dura. Esto no es una señal de que Dios te ha abandonado, sino de que estás corriendo en la dirección correcta. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Muchos comienzan bien esta carrera, pero se rinden al primer obstáculo. La Biblia nos advierte que el verdadero creyente se conoce no solo porque comienza bien la carrera, sino porque persevera hasta el final de la carrera. Por eso el apóstol Pablo, cuando estaba cerca de la línea de meta, dijo en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. ¿Y qué dice al final? He guardado la fe. Amados hermanos, la perseverancia no es opcional. Es el fruto de una fe verdadera. La paciencia en la carrera no depende del carácter del corredor, sino de la gracia de aquel que sostiene a ese corredor mediante la fe que está corriendo hasta el final. Por eso el apóstol Pablo dijo tan claramente, el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él que prometió que te va a llegar hasta el final, Él no te va a dejar tirado en el pavimento. Por ende, corre con seguridad, corre con disciplina, pero corre también con paciencia. Y por último, el escritor a los Hebreos dice, corre, pero corre con enfoque. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Yo no sé si ustedes recuerdan aquella vez, a mediados del año pasado, el Estado Dominicano se dio a la tarea de poner varias señales de tránsito en la ciudad de Santo Domingo, que tenían 3 palabras: no doble izquierda. ¿Se acuerdan de eso? Usted se ríe porque usted fue de lo que llegó a San Cristóbal tratando de doblar a la izquierda. Con esto, ¿qué buscaba el Estado Dominicano? Tratar de resolver el problema del tránsito. Ahora bien, Hebreos capítulo 12, versículo 2, hay 4 palabras con un poder mayor para resolver el verdadero problema de la vida humana. Y es, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Noten que en el capítulo 11
de esta lista de héroes espirituales que terminaron la carrera, se enumera para animar al lector a perseverar en esta carrera. Pero no se nos dice que pongamos los ojos en ninguno de ellos. Pero tampoco no se nos dice que pongan sus ojos en Jesús como otro gran héroe espiritual. Ni siquiera se nos dice que pongamos los ojos en Jesús porque Él es supremo a los otros. El escritor solamente está diciendo, pongan los ojos en Jesús. Y poner los ojos significa tú poder apartar tu mirada de algo. Es apartar la mirada de todo lo demás para poder enfocarte en algo específico. Así es como debemos de fijar nuestra mirada en Jesús. No se trata de ignorar todo lo demás que hay alrededor nuestro. Se trata de estar tan absortos en Jesús que todo lo demás palidece, que todo lo demás se orienta y se pone en perspectiva a la luz de mi enfoque en Cristo. Eso fue lo que el apóstol Pablo le dijo a los filipenses en Filipenses capítulo 3, versículo 13, cuando dijo, amados, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero hay algo que yo hago. ¿Qué es? Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amados hermanos, esa es la única manera de atravesar este mundo pecaminoso sin perder esta carrera. Fija tu mirada en Jesús. Busca en Jesús la salvación. Busca en Jesús la dirección. Busca en Jesús la fuerza. Busca en Jesús el aliento. Busca en Jesús la ayuda hasta que tú puedas terminar esta carrera que iniciaste. Y aquí está el punto de todo el texto. No corras mirando tus errores, no corras mirando tus pecados, ni corras mirando al mundo, ni corras mirando a otros corredores que están en esta carrera. Corre mirando a Jesús. Y ahora la pregunta que muchos pudieran estarse haciendo es, ¿por qué mirando a Jesús y no a otros? Me encanta que el Espíritu Santo aquí dice, puestos los ojos en Jesús. Porque Jesús, ese nombre Jesús afirma su humanidad. Lo que el escritor nos está diciendo aquí es, ya Él corrió esta carrera. Y no solamente que corrió esta carrera, sino que la hizo en el mejor tiempo que cualquier otro corredor la pueda hacer. Él ganó esta carrera. Y por eso el mismo escritor de los Hebreos ya se lo ha dicho a ellos en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Jesús corrió la carrera y la venció. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús? El escritor da 3 razones. ¿Por qué Jesús? La primera es por quién Él es. Él dice, Jesús es el autor de nuestra fe. Él es el autor de nuestra fe. Es quien inició nuestra salvación. Por ende, el escritor a los Hebreos reafirma esta verdad al llamarlo el fundador de nuestra fe. ¿Es suya la iniciativa? Él fue que tuvo la iniciativa para salir al encuentro tuyo. Él fue que hizo el diseño. Suyo es el ejemplo. Jesús es el pionero que abrió paso por donde no lo había. Y es a Él a quien debemos mirar y seguir con determinación. Pero no solamente Él es el autor de nuestra fe, sino Él es el consumador de nuestra fe. Es por tanto el principio como el fin de esta carrera. Él es quien lleva nuestra fe a su conclusión prevista.
Este pasaje habla acerca de esta maravillosa doctrina de la perseverancia de los santos, pero la perseverancia de los santos es posible gracias a la preservación de los santos por medio del mismo Dios que nos ha salvado y que se ha comprometido con Él mismo de llevarnos a la gloria. No es nuestra resistencia lo que ha de garantizar que terminaremos la carrera, es el hecho de que Jesús es el autor, pero también es el consumador de nuestra fe. El apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 1 versículo 6 que citamos ahorita: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra no los va a dejar ahí, sino que Él la va a completar hasta el día de Jesucristo. Pero no solamente porque Jesús, por lo que Él ha hecho, sino también, por lo quién es, sino por lo que Él ha hecho. ¿Qué hizo Él? Soportó la cruz. El versículo 2 dice: quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. Y de hecho, aquí es la única referencia a lo largo de toda la carta a los hebreos que hay una referencia directa a la cruz. Y la cruz era una muerte cruel. Era una muerte cruel, pero era una muerte inusual. No, a todo el mundo no era que lo mataban en una cruz, hermanos. No era de que, ay, han matado 50 hoy en la cruz. No, no. De hecho, la cruz fue tan dolorosa que se acuñó un término para describirla. Y era insoportable. Ese es el dolor físico que Jesús sufrió en la cruz. Pero más que esto, Jesús sufrió la agonía espiritual en la cruz. Por eso el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Porque Jesús, por lo que Él ha hecho, Él soportó la cruz. Pero no solamente soportó la cruz, Él despreció la vergüenza. La crucifixión no solamente se limitaba a castigar con la muerte al prisionero, sino que la cruz era una declaración pública por parte de Roma de decir: todos aquellos. Era un mensaje claro y aterrorizante que Roma decía con esto, y es: esto le sucede a cualquiera que se atreva a desafiar al imperio. Era tan vergonzoso que no se le permitía a ningún ciudadano romano morir en una cruz. Jesús murió en la cruz. Pero para el pueblo judío, entonces la cruz era otro tema. Los judíos creían que cualquiera que era colgado en un madero estaba maldito. Sin embargo, Jesús soportó la cruz y echó a un lado la vergüenza de los romanos y la aflicción de ser maldito por los judíos. Ahora, ¿por qué Jesús sufrió tal cosa? El escritor a los Hebreos en el versículo 2 dice: por el gozo puesto delante de Él. ¿Y cuál era el gozo puesto delante de Él? El gozo de hacer la voluntad de su Padre. Y este gozo de hacer la voluntad de su Padre fue el gozo que trajo a nosotros salvación y vida eterna, y nos ha hecho libres, como cantábamos ahorita, de toda condenación y de la justa ira de Dios que ha de venir. Pero ¿por qué Jesús? No solamente por quien Él es, ¿por qué Jesús? No solamente por lo que Él ha hecho, sino Jesús por donde Él está ahora. ¿Dónde está Jesús? Me encanta porque el escritor busca animar a sus lectores con el ejemplo de Jesús. Amados hermanos, notemos con mucho cuidado cómo nos va llevando el texto. En el versículo 1 nos exhorta a correr con perseverancia. Y ahora en el versículo 2 nos dice que Jesús soportó la cruz. Ahora, mire cómo dice en el versículo 3:
Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Por eso, el escritor a los Hebreos no quiere que sus destinatarios olviden que la cruz no es el final de la historia de Jesús. Ellos pudieran haberse quedado, ay, murió y se quedó ahí. No, no, no. La cruz no es el final de la historia. Por eso el versículo 2 concluye destacando el lugar en el que Jesús se encuentra sentado ahora mismo. Se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Qué es lo que el escritor de los Hebreos nos está diciendo aquí? Gracias a su perseverancia, gracias a que el Padre lo mantuvo, Jesús fue ascendido de la vergüenza de la cruz a la gloria del trono celestial. Como bien lo declaró el salmista en el Salmo 110, versículo 1, donde dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús es el cumplimiento de este salmo. Está sentado en triunfante majestad, está sentado a la diestra del trono de Dios. Aquí es donde Jesús se encuentra ahora mismo. Él está sentado, Él gobierna con autoridad soberana sobre el cielo, sobre la tierra y sobre todo lo que en ellos hay. Esto significa, amado hermano, esto significa, amada hermana, que puede ayudarte a superar cualquier peligro, puede ayudarte a superar cualquier dificultad o trampa que se te presenten a lo largo de la carrera que tú estás corriendo. Y yo te pregunto, ¿a quién estás mirando mientras corres? ¿Estás mirando a tus fracasos? ¿Te quedas detenido mirando el pecado con el que estás luchando? ¿Estás mirando a los demás corredores? ¿Estás mirando tu desempeño, tu esfuerzo? Amado hermano, mira a Cristo. Mira a Cristo. Él ya corrió por ti. Él mismo es tu meta. Por eso, amada iglesia, Nuevo Pacto, sigue corriendo. Sigue corriendo. Corramos con seguridad. Corramos con disciplina. Corramos con paciencia. Corramos con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y quiero concluir con unas palabras para los amigos que están aquí. Amigo que estás aquí, que aún no has comenzado esta carrera. Déjame decirte que tú también estás corriendo. No importa que tú hayas estado en medio nuestro durante casi toda tu vida. No importa, tus padres no pueden correr la carrera por ti. Tu esposo no puede correr la carrera por ti. Tu esposa no puede correr la carrera por ti. Nadie puede correr esta carrera por ti. Ahora, el punto es que tú estás corriendo. Nadie está fuera de una carrera. Porque la vida como tal es una carrera. Ahora la pregunta es, ¿hacia dónde estás corriendo? ¿Hacia qué meta estás persiguiendo? Amado amigo, sin Cristo corres hacia el juicio eterno. Sin Cristo, tristemente, corres hacia la perdición eterna. Pero hoy Jesús no solo te llama a correr, sino que te llama a comenzar de nuevo en una nueva pista, con un fin, con una meta gloriosa, que es la vida eterna en Cristo. Por eso, pon tu fe en Él. Deposita toda tu esperanza en Cristo. Deposita toda tu fe, todo tu anhelo, todo tu ser. Deposítalo delante de Él, quien corrió la carrera perfecta por ti, quien murió por tus pecados, quien resucitó para darte vida y para que tengas vida en abundancia. Ven a Cristo,
Mira a Jesús, pon tus ojos en Jesús, confiesa tus pecados y deposita toda tu fe, toda tu esperanza en la persona y en la obra de Jesucristo. Y comienza a correr la única carrera que vale la pena correr, porque esa carrera tiene repercusiones eternas. Y amada iglesia, quiero concluir con una historia. Y esta historia, hay un video de esta historia porque fue real. Y este video se ha viralizado y es usado en diferentes contextos. Y se trata de Derek Redmond, quien representó a Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos de Verano del 1992 en Barcelona, donde él estaba corriendo la carrera de los 400 metros. Se le veía como una seria amenaza de poder llevarse la medalla de oro o al menos el segundo lugar con la medalla de plata. Pero cuando los corredores ganadores de medalla cruzaron la línea de meta, Derek no estaba entre ellos. A mitad de la carrera, el tendón de corva de Derek se rompió, lo que hizo que cayera a la pista en agonía. Mientras los otros atletas le pasaban y le superaban corriendo hacia la victoria, él permanecía en el suelo llorando. Pero finalmente se puso de pie y con el dolor persiguiéndolo a cada paso comenzó a cojear hasta la línea de meta. De repente, un hombre de mediana edad que vestía una camiseta y una gorra de béisbol saltó de las gradas. Se abrió paso entre la seguridad y corrió directamente al lado de Derek. Era Gene Redmond, el padre de Derek. Del brazo y hombro con hombro, Gene cargó a Derek, soportando el peso que la pierna lesionada de su hijo que no podía soportar. Juntos se mantuvieron en el carril de Derek hasta la línea de meta, la cual cruzaron juntos. Cuando dieron el último paso y cruzar la línea de meta, todos los presentes, en una ovación sin igual, se pusieron de pie, aplaudiendo y llorando lágrimas del triunfo de Derek y su padre. Amados hermanos, nosotros también estamos en una carrera, como hemos visto a lo largo de estos textos. Y habrá momentos en el que caeremos. Habrá momentos en el que nos heriremos. Habrá momentos en el que querremos abandonar la carrera. Pero no estamos solos. Tenemos una gran nube de testigos que con su testimonio de fe nos animan a seguir. Pero por sobre todas las cosas, tenemos a nuestro Padre Celestial, que no se quedará en las gradas mirando lo que está sucediendo con nosotros, sino que desciende y condescendientemente se acerca a nosotros, nos toma del brazo y con ternura y con su poder nos dice lo mismo que a través del profeta Isaías 41:10 nos dice en el día de hoy: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí te sostendré con la diestra de mi justicia. Así que, amada iglesia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pongamos nuestros ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Él no solo marcó el camino, lo recorrió antes que nosotros y hoy corre a nuestro lado hasta que nosotros pasemos la línea de meta. Recuerda lo que el salmista dijo en el Salmo 37:24: cuando caiga, no quedaré derribado, porque el Señor sostiene su mano.
Ante estas promesas, iglesia, sigue corriendo hasta el final. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Señor, gracias porque aunque esta carrera es difícil, aunque hay muchos obstáculos, aunque hay momentos en el que tal vez quisiéramos tirar la toalla y devolvernos, cuánta esperanza hay en saber que tú estás con nosotros hasta el final. Que tú te has propuesto que aquellos a los cuales tú has salvado los va a cruzar la línea de meta. Oh Señor, mientras ese día llega, que cada uno de los que estamos aquí sigamos corriendo con paciencia, sigamos corriendo con seguridad, sigamos corriendo con enfoque, sigamos corriendo, Señor, cada uno de nosotros con disciplina, hasta que en aquel día tú puedas decir: ven, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Oh Señor, que estas promesas nos sostengan todos los días, en los momentos difíciles, en el que tal vez nuestros ojos están llenos de lágrimas, de frustraciones, de desesperanza. Podamos recordar que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que podamos recordar todas las promesas que tenemos en Cristo, para que esto llene nuestras vidas de esa paz que Él prometió darnos en un mundo en aflicción. Gracias en el nombre de Cristo.